En este video vamos a ver cómo funciona el módulo Citas. El módulo Citas está compuesto por dos módulos, uno es el gestor de agendas y el otro es ventanilla Citas. Desde el gestor de agendas vamos a crear las agendas, publicarlas, dejar todo disponible como para poder empezar a dar turnos después desde el módulo ventanilla Citas, ¿sí? Que es el módulo que se va a utilizar únicamente para dar turnos y hacer algunas otras gestiones que tienen que ver con el turno. Vamos a entrar entonces en el gestor de agendas. La primera pantalla que podemos ver es una pantalla donde me aparecen todas las agendas que tengo creadas en la fecha que aparece posicionado el sistema, ¿sí? Que es la fecha de hoy. Si hacemos un clic en este botón que aparece sobre el costado, nos despliega otra serie de filtros que nos van a ayudar a poder buscar entre las agendas que tenemos creadas. En este momento tenemos solo 3 agendas creadas, entonces es bastante fácil la búsqueda, pero en casos como hospitales más grandes, donde utilizan mucha cantidad de prestaciones, sucede que hay una gran cantidad de agendas creadas para un solo día, entonces es de suma utilidad poder filtrar las agendas para encontrarlas fácilmente y poder hacer todas las gestiones que necesitemos, como publicarlas y otras cosas más. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ir a crear una agenda. Vamos a ver cómo se crea una agenda. Y después vamos a volver a esta parte para hacer todas las gestiones que necesitamos hacer para que las agendas queden disponibles y después poder dar turnos en esas agendas. Vamos a hacer un clic entonces acá en el botón que aparece abajo a la izquierda, crear una nueva agenda. Y nos aparece una hoja en blanco que vamos a tener que ir completando con la información que necesitamos. Vamos a armar una agenda para mañana. Mañana, día 16, seleccionamos el día. Por ahí algo bueno para recalcar acá es que no es necesario que la fecha de la agenda sea para hoy o hacia el futuro. También puedo crear una agenda de forma retrospectiva en el caso de que por alguna razón, ya sea se cortó internet o nos quedamos sin luz en el centro de salud o en el hospital o pasó algo que hizo que no pudiéramos entrar en el sistema, no pasa nada, podemos ingresar hacia atrás, podemos también cargar los turnos y el profesional en tal caso también podría iniciar la prestación y registrar en la historia de salud. Todos los módulos permiten la carga retrospectiva, así que por eso no hay que preocuparse. En este ejemplo vamos a hacer una agenda futuro, vamos a seleccionar el día 16, hacemos clic en aceptar y se carga la fecha. Acá donde dice inicio vamos a poner la hora de inicio, vamos a seleccionar como hora de inicio a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Este botoncito que aparece acá arriba es un botón que me va a permitir al momento de querer dar un turno enviar un mensaje de notificación al paciente avisando que tiene ese turno, ¿sí? Lo mismo que cuando se suspende la agenda, se puede enviar un mensaje. Esa funcionalidad está disponible, así que si uno la quiere utilizar, la tiene que activar. Vamos a seleccionar entonces ahora el tipo de prestación. El tipo de prestación que vamos a utilizar para esta agenda es consulta de medicina general. Fíjense que escribiendo una parte, enseguida empieza a buscar todas las prestaciones que contienen lo que yo estoy escribiendo. Por ahí, para facilitar un poco más la búsqueda, está bueno ir escribiendo partes de la prestación para que me muestre enseguida lo que necesito registrar. Como pueden ver, las prestaciones que nos muestran son bastante similares unas con otras. Se decidió a nivel central usar esta prestación, consulta de medicina general, como para unificar la manera de registrar, la manera de crear las agendas en todos los efectores, ¿sí? En lugar de usar las otras, se utiliza esta. De todas maneras, el resto de las prestaciones son sinónimos. En este campo que aparece acá vamos a poner el nombre del profesional, vamos a elegir un profesional al azar. Vamos a buscar a ver quién se llama Alicia. Vamos a utilizar este profesional. Recordemos que estamos en una base de prueba y por eso podemos elegir cualquier profesional que aparece en la tabla. Este botón que nos aparece acá nos va a habilitar la posibilidad de hacer que esta agenda se convierta en dinámica. Las agendas dinámicas se pensaron para poder atender a los pacientes de forma espontánea, ¿sí? Generalmente este tipo de agendas se utiliza en las prestaciones de enfermería o en atención en servicios de emergencia, por ejemplo. Son prestaciones que no requieren de un horario para poder acceder, ¿sí? De un turno para poder acceder.
Cuando yo selecciono este check que dice dinámica, como podemos ver, el margen derecho cambia la configuración. Y en el caso de las agendas dinámicas tenemos la posibilidad de poner una descripción en la agenda y también agregar un cupo máximo. Si no le ponemos un cupo máximo, podemos meter la cantidad de pacientes que querramos en esta agenda, ¿sí? Al momento de dar un turno. Una vez que la agenda ya está creada y publicada, podríamos meter todos los pacientes que necesitemos. Si ponemos un cupo máximo, por ejemplo 10, el sistema me va a permitir solamente ingresar 10 pacientes en esta agenda. Vamos a borrar esta configuración, vamos a continuar con la explicación del armado de una agenda común. Vamos a destildar dinámica y acá podemos ver que nos aparece más abajo la posibilidad de configurar el espacio físico en la agenda. Todo lo que es espacio físico se configura previamente. Generalmente esta configuración se hace en la implementación del sistema, ¿sí? Cuando se va a implementar a un centro de salud o a un hospital el sistema, se chequea cuáles son los consultorios que están en uso y esos consultorios se configuran en el sistema para que después me aparezcan en este combo y los pueda seleccionar en las agendas para describir en qué consultorio está atendiendo el profesional o en qué consultorio se está desarrollando alguna prestación. En este caso, como no es un campo obligatorio, podemos dejarlo sin seleccionar. Otro campo que no es obligatorio es el de equipo de salud. ¿Sí? Yo podría armar una agenda tranquilamente con el tipo de prestación, la fecha y la hora y dejar sin completar lo que es equipos de salud y espacio físico. En la parte de abajo de este apartado nos aparecen los bloques. Los bloques me da la posibilidad de poder organizar la agenda en diferentes bloques horarios, ¿sí? Por ejemplo, si la agenda va de las 9 a las 12, yo podría armar un bloque de las 9 a las 11 y otro bloque de las 11 a las 12, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace el armado de bloques para las agendas que son un poquito más complejas y necesitan tener un poco más detallado cuál va a ser el tipo de atención. Vamos a hacer un clic acá para agregar más bloques. Ahí se agregaron 2, pero yo puedo agregar la cantidad de bloques que crea necesaria. De este lado de la pantalla, del lado derecho, es la configuración del bloque, ¿sí? Acá tenemos la configuración de la agenda y sobre el margen derecho tenemos la configuración del bloque que está seleccionado acá, ¿sí? Entonces, hacemos un clic en el bloque y vamos a seleccionar, como habíamos dicho, este bloque de 9 a 11, ¿sí? Al igual que en las agendas dinámicas aparece el campo de descripción. Este campo es un campo libre, puedo escribir cualquier cosa referida a la agenda, ¿sí? Por ejemplo, si en este bloque voy a hacer un control de medicación, podría poner control de medicación para distinguir el bloque, ¿sí? Bien, vamos a ir al segundo bloque que habíamos agregado, hacemos un clic y vamos a ver del lado derecho que tenemos una nueva configuración para realizar, ¿sí? Entonces, como este bloque va de 9 a 11, este otro bloque lo vamos a hacer de 11 a 12, respetando el rango horario que tiene la agenda, ¿sí? En ambos bloques, además de configurar el horario del bloque, necesito configurar la cantidad de turnos y la duración. Estos dos campos se autocalculan solos. Con completar uno de los campos, el otro se va a calcular solito. Veamos el ejemplo de cargar la duración del turno. Vamos a suponer que en el primer bloque vamos a atender cada 15 minutos. Como pueden ver, se calcula solo el total de cantidad de turnos de este lado, ¿sí? Vamos a configurar la cantidad de turnos y la duración del turno en el segundo bloque. Acá vamos a hacer al revés, vamos a decir que son 5 turnos, ¿sí? Me va a poner un número que quizás no es redondo, tal vez para que se quede más claro cuánto es la duración del minuto, nos conviene siempre completar la duración y que la cantidad de turnos se complete solo. Podemos optar por cualquiera de las dos opciones, estaría bien. Bien, como podemos ver acá, el sistema nos está mostrando un cartel en color naranja que dice que faltan clasificar turnos, ¿sí? En el bloque 1 faltan clasificar 4 turnos y en el bloque 2 faltan clasificar 8 turnos. Como podemos ver, en el bloque 2 tenemos 8 turnos y en el bloque 1 tenemos 4. ¿Qué quiere decir clasificar los turnos? Adentro de la configuración del bloque tenemos un apartado donde podemos clasificar los turnos, ya sean estos de acceso directo o de acceso reservado. Vamos a llamar turnos de acceso directo
a esos turnos que el paciente puede acceder directamente yendo a la ventanilla, ¿sí? Por ejemplo, el paciente necesita un turno para ver un médico general, entonces se acerca a la ventanilla, pregunta si hay turnos y saca uno, ¿sí? Esos van a ser los turnos de acceso directo. Estos turnos se dividen en dos categorías. Por un lado tenemos los turnos de tipo del día, que son los turnos que se sacan el mismo día en el que va a ocurrir la atención, y tenemos los turnos programados que se sacan generalmente antes del día de la atención, ¿sí? Entonces vamos a clasificar, dentro de estos 4 turnos, vamos a clasificar 2 como turnos programados, ¿sí? De este otro lado tenemos los turnos de tipo reservado. Los turnos reservados tenemos dos categorías, con llave y para el profesional. Los turnos con llave me van a permitir darle turno a un paciente que venga con una derivación, ¿sí? Vamos a suponer que el profesional que atiende esta agenda recibe turnos por derivación de otros profesionales. Para que este profesional pueda recibir turnos por derivación, la agenda sí o sí tiene que tener un cupo en este campo, ¿sí? Entonces vamos a suponer, el total de turnos es 4 y dejamos 2 para programados, tranquilamente podría dejar 2 en turnos con llave, ¿sí? Entonces, este profesional en este bloque horario va a recibir 2 pacientes por derivación. De la misma manera funciona turnos para el profesional. Turnos para el profesional son los turnos autocitados. Si este profesional quiere autocitarse a algún paciente, es decir, decirle al paciente que lo vuelva a ver en alguna fecha determinada, en algún horario determinado, ese día tiene que haber una agenda creada con turnos para el profesional, ¿sí? Para que la funcionalidad de turno autocitado presente en el módulo RUP lo puedan usar. Si esto no está configurado previamente, al profesional no le van a aparecer las agendas disponibles para autocitarse pacientes. Esto hay que tenerlo en cuenta si el profesional decide tomar turnos autocitados. Vamos a hacer ejemplo con turno autocitado entonces, vamos a dejar uno por derivación y uno para el profesional solamente para probar. Abajo de la categoría de los turnos nos aparecen 3 funciones que nos van a indicar de qué manera va a ser la citación. La primera opción que nos aparece es ventanilla virtual. Cuando yo activo este botoncito y le pongo un cupo de turnos acá, este cupo de turnos sí o sí va a consumir siempre de los turnos programados, ¿sí? Si yo pongo 3, me va a decir que está sobrando 1, ¿sí? Voy a tener que poner 2 porque es el total de turnos disponibles que tengo como programados. Puedo poner el total o puedo poner la mitad, ¿sí? O puedo no poner ninguno, también es una opción. La ventanilla virtual le va a permitir al paciente sacar turnos por la aplicación móvil. Si yo dejo un turno disponible, el paciente cuando entre en la aplicación va a poder ver que en este efector para consulta de medicina general, para este profesional, hay un turno disponible para obtener a través de la aplicación. Si esto no se configura, en la aplicación no figura ningún turno disponible. Después tenemos otra opción que es pacientes simultáneos. Pacientes simultáneos quiere decir que el profesional va a atender una cierta cantidad de pacientes al mismo tiempo, en el mismo horario, todos juntos adentro del consultorio, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de consulta de salud mental o consulta de kinesiología, ¿sí? Se atienden varios pacientes al mismo tiempo en el mismo lugar de los boxes, por ejemplo, en kinesiología. Si yo pongo, por ejemplo, el número 4 acá, ¿esto qué quiere decir? Que 4 pacientes van a asistir a uno de estos 4, ¿sí? Entonces el sistema lo que va a hacer es 4 por 4 y me va a generar toda esa cantidad de turnos. Si yo quiero que se genere un solo turno con 4 pacientes, tendría que poner el número 1 acá para generar solamente un turno y en pacientes simultáneos poner 4. Quiere decir que estos 4 van a venir todos juntos a las 11 de la mañana, ¿sí? En un solo turno disponible. Vamos a borrar esta opción. Vamos a volver a la configuración que teníamos original. Bien, citación por segmento quiere decir que se van a citar a todos los pacientes al mismo horario, pero van a esperar en la sala de espera a ser llamados, ¿sí? Si yo pongo citar por segmento, se abre un campo
donde voy a poner un número que no supere la cantidad de turnos, entonces voy a decir que 4 pacientes van a venir a las 11 de la mañana y van a esperar a ser llamados. Si yo pongo 2, se van a citar 2 a las 11 y 2 a las 11:30. ¿Sí? Ese es el cálculo que hace el sistema automáticamente y me va generando los turnos. Para este ejemplo vamos a borrar esta configuración. Vamos a dejar el primer bloque configurado de esta manera. Vamos a la configuración del segundo bloque. Algo importante a tener en cuenta en todos los bloques y sobre todo cuando uso agendas complejas con una cierta cantidad de prestaciones, porque acá en este campo puedo poner todas las prestaciones que crea necesarias para realizar, ¿sí? Vamos a suponer que esta profesional, además de hacer consulta de medicina general, hace consulta de control de embarazo, podemos poner consulta de control de embarazo, niños sanos, ¿sí? Las prestaciones que realice en ese momento. Si pongo más de una prestación, vamos a hacer el ejemplo. Perdón, es consulta de embarazo. Consulta de control de embarazo. Ven que en la configuración del bloque una de las prestaciones me aparece destildada. Si yo esto lo dejo así, después no voy a poder dar turnos para consulta de control de embarazo. Eso tengo que tenerlo en cuenta. También puedo optar por la opción de decir de 11 a 12, esta profesional va a atender consulta de medicina general y de 9 a 11 va a ser la consulta de control de embarazo. Vamos a corregir acá los horarios de los bloques, que quedó al revés, quedó mal configurado. Así que vamos a poner el primer bloque, le vamos a poner de 9 a 11. Acá me va a cambiar la duración del turno, pero no importa, lo vamos a dejar así. Y el segundo bloque lo vamos a poner de 11 a 12. Perdón, a 12. Ahí está. Así me quedan ordenados. Y acá le vamos a poner cada 15 minutos que me genere 4 turnos y acá en programados 4. ¿Sí? Era la misma configuración que habíamos hecho en el bloque anterior. Toda esa parte ya la vimos, así que lo completamos. Y estas configuraciones de acá las vamos a dejar así en lo que es el segundo bloque. Lo que sí vamos a hacer de diferente en el segundo bloque es activar la prestación consulta de embarazo y desactivar la de consulta de medicina general. Para que nos quede en el primer bloque, la profesional va a atender consulta de medicina general y en el segundo bloque va a atender consulta de control de embarazo. ¿Sí? Esto quiere decir que una vez que yo termine de configurar la agenda y la publique, en el segundo bloque me va a dejar meter solamente turnos que tengan que ver con consulta de control de embarazo y en el primer bloque solamente turnos que tengan que ver con consulta de medicina general. Una vez que realicé toda la configuración de la agenda, tengo los botones para cancelar, si decido no hacer la agenda, guardar para quedarme solo con esta configuración, ¿sí? Solo con esta agenda, y si no, también Andes incorpora la posibilidad de guardar y clonar. ¿Qué quiere decir guardar y clonar? Lo vamos a probar. Hacemos un clic acá y el sistema lo que hace es guardar la agenda, la original, ¿sí? Ahí guardó la que tenía para el día 16, pero a su vez me da la opción de seleccionar en el almanaque otros días para copiar la misma configuración, ¿sí? Le pongo clonar agenda y automáticamente se crean 3 agendas de ese tipo. Acá, como podemos ver, el sistema nos tiró nuevamente al gestor de agendas donde estábamos al principio, ¿sí? Acá tenemos los filtros de búsqueda y las agendas que tenemos creadas para el día. Como hoy estamos en el día 15, si yo quiero ver la agenda del día 16 que acabo de crear, me tengo que mover a un día después para poder ver la agenda, ¿sí? Acá podemos ver la agenda que creamos con las 2 prestaciones para esta profesional. Si ven, acá en el margen derecho me muestra la configuración de esta agenda, ¿sí? Acá en este botoncito me muestra toda la configuración, todas las características de la agenda. Acá puedo ver que tenemos 2 turnos programados, uno con acceso desde la aplicación, un turno con llave y un turno para el profesional. Acá puedo ver el detalle del bloque, ¿sí? Con el horario que va a tener cada turno y que están disponibles, ¿sí? Estos turnos todavía no se ocuparon. Y después me muestra la configuración del segundo bloque con los turnos programados. ¿Se acuerdan que esta misma agenda la habíamos clonado 3 veces más, ¿sí? 2 veces más. Si nos movemos al día 19,
nos van a aparecer todas las agendas que creamos con consulta de medicina general y consulta de control de embarazo, ¿sí? Si yo quisiera ver solamente esas agendas, puedo poner acá en prestación, embarazo, y me va a mostrar solamente las que tengan este tipo de prestación, ¿sí? Ahí puedo ver que me muestra las 3. Y si yo quisiera ver solamente por profesional, puedo poner Antinao Alicia acá en equipo de salud. Selecciono el profesional y me va a mostrar otra vez solamente las agendas que contienen el nombre de ese profesional. Acá en la descripción de las agendas podemos ver que nos indica sin espacio físico asignado. Eso quiere decir que no seleccionamos el espacio físico cuando configuramos la agenda. Por eso que les comentaba de que antes de empezar a usar el módulo hay que hacer una configuración previa, ¿sí? Que en este caso no la vamos a ver. Pero como no es un dato obligatorio, podemos continuar adelante con la capacitación. Una vez que tengo creadas las agendas, acá vamos a sacar este filtro, así me muestra el total. Vamos a sacar este filtro, así me muestra el total de agendas que tengo para este día. Para este día y hasta el 19, ¿sí? Porque tenemos acá filtrada la fecha. Vemos todas las agendas y podemos ver que todas las agendas que creamos quedaron en estado en planificación. En uno de los anexos que tienen disponibles en esta capacitación van a poder ver en detalle qué cosas son las que me permite hacer según el estado que tiene la agenda, ¿sí? Los invito a que lean ese apartado porque ahí se explica bien en detalle qué cosas sí se pueden hacer y cuáles no. Una de las cosas que no se puede hacer en una agenda que está en planificación es dar turnos. Lo que tenemos que hacer es publicarla a esa agenda, ¿sí? Como podemos ver, si seleccionamos cualquiera de estas agendas, arriba se nos habilitan una serie de botones, una serie de funciones que nos sirven para diferentes cosas. El primer botón nos va a permitir acceder nuevamente a la configuración en el caso de que querramos modificar algo. Este botón nos va a permitir corregir la configuración de la agenda completa solamente cuando la agenda esté en estado en planificación. Si la agenda estuviese en otro estado, solamente me va a permitir modificar el profesional y el espacio físico, ¿sí? Son las únicas dos variables que pueden cambiar. Es por eso que una vez que la agenda está publicada y tiene turnos dados, es lo único que puedo modificar de la agenda. El segundo botón que me muestra es el botón de cambiar a disponible. Si yo cambio una agenda a disponible, me va a mostrar, vamos a hacer un clic en alguna de las agendas que habíamos creado para el día 16. Vean esta agenda. Si yo hago un clic en este botón de cambiar a disponible, solamente me va a activar los turnos de tipo reservado. Para poder activar los 4 tipos de turnos, tengo que pasarla a publicada, ¿sí? Esto está bien explicado en el apartado que les comentaba recién. Vamos a mostrar entonces cómo hacemos para publicar esta agenda. Vamos a dejar disponibles todos estos turnos. Acá es muy importante tener en cuenta una cosa. Esta agenda es para el día de mañana, día 16. Si yo publico la agenda y mañana los turnos de tipo reservado no se utilizan, van a pasar automáticamente a ser turnos programados, ¿sí? Y si el mismo día de la agenda estos turnos programados tampoco se utilizaron, van a pasar a ser del día. Esta configuración automática se hace con el fin de no perder los turnos que yo configuro como turnos reservados. Vamos a hacer un clic entonces en publicar, confirmo la publicación y acá podría, si quiero, filtrar por estado, ¿sí? Para que me muestre solamente las agendas publicadas. Y ahí voy a poder ver otra serie de agendas que hay ya creadas y la que creé para mañana, ¿sí? Vean que acá se cumple lo que les comentaba recién. Como estamos en el día anterior de la agenda, porque la agenda es para el día 16, y estos turnos con llave para el profesional no se utilizaron, esos turnos van a quedar disponibles en turnos programados. Cuando llegue el día de la agenda, es decir, mañana, estos turnos, si no se ocupan, van a pasar a turnos del día, ¿sí? Con la intención justamente de no perder el cupo de turnos disponibles que tiene una agenda. Lo mismo va a pasar con los turnos del segundo bloque. El segundo bloque tiene configurados solamente turnos programados y mañana estos turnos se van a pasar a del día si no se ocupan. Vamos a seguir mirando qué funciones tienen estos botones que nos aparecen acá arriba.
Cuando la agenda ya está publicada, vean que se activa este botón que dice suspender. En el caso de una agenda que está en planificación, ese botón no nos aparece, ¿sí? Nos va a aparecer el botón de borrar agenda. Nos permite borrar agenda porque como se supone que una agenda en planificación no tiene turnos, tranquilamente podría eliminarla. Como una agenda publicada sí puede llegar a tener turnos, en lugar de eliminarla del sistema, lo que hago es suspenderla. Y en el caso de que la quiera pausar, pero luego volver a utilizar, tenemos esta otra opción de pausar, ¿sí? Lo que hace el botón pausar es detener la agenda, no se pueden dar turnos en esa agenda, pero se puede reactivar para usarla en el futuro. El botón suspender, sin embargo, una vez que suspendo la agenda, ya no la puedo utilizar, ¿sí? Queda suspendida. En el caso de que la agenda tenga turnos dados, hay que tomar una decisión con respecto a esos turnos que se dieron. Entonces, cuando yo suspendo una agenda que tiene turnos dados, se me va a habilitar una función que es la de reasignación. Este botón de clonar tiene la misma función que el botón que habíamos visto en la pantalla anterior, que aparecía acá sobre el margen derecho, que nos permite clonar la agenda en otros días del calendario. El botón agregar una nota nos va a permitir agregar una nota en esta agenda. Vamos a agregar una nota ejemplo. Y vamos a ver que acá en la agenda nos aparece la nota que acabamos de escribir, ¿sí? Esa nota por ahí puede servir para dejarle algún mensaje referido a la agenda, a algún compañero de trabajo, como para que sepa de qué se trata, si hay algún detalle a tener en cuenta sobre esa agenda que se planificó. El botón que continúa es el de agregar sobreturno. Los sobreturnos se agregan desde el gestor de agendas. No importa que tenga horarios disponibles la agenda, igual se puede agregar un sobreturno en cualquiera de los horarios disponibles. Los sobreturnos se van a ir acumulando por debajo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un clic acá en agregar sobreturno. Vamos a buscar un paciente. Selecciono el paciente. Acá voy a indicar la obra social que tiene, voy a indicar el número de teléfono, voy a indicar alguna observación. El número de carpeta hace referencia al número de historia clínica en papel. Yo lo puedo completar acá a modo de tenerlo como referencia en un futuro. Tipo de prestación, tengo que seleccionar en esta agenda en particular, tengo que seleccionar cuál es el tipo de prestación porque tiene dos prestaciones. Si tuviera una, aparece directamente seleccionada. Vamos a seleccionar consulta de medicina general. Y como la agenda va de 9 a 12, vamos a seleccionar que el sobreturno, por ejemplo, sea a las 10, ¿sí? Podría meterlo en el medio de la agenda, podría meterlo al final. Eso no importa, siempre que cumpla con el horario que tiene la agenda. Vamos a hacer un clic en guardar y vamos a ver cómo queda registrado al final de la agenda, ¿sí? A las 10 de la mañana este paciente tiene un turno. Y si acerco el mouse en este botoncito, me aparece quién lo dio, a qué hora y qué día a ese turno, ¿sí? Es una información que está bueno tenerla. Acá, por ahí hago una aclaración, aparece mi nombre porque me estoy usando como ejemplo, ¿sí? Pero acá va a aparecer el nombre del paciente y el nombre del usuario que haya hecho la última modificación sobre este turno. El próximo botón que aparece es imprimir. Este botón me va a permitir imprimir la planilla de consultorio a la que estamos acostumbrados. Donde dice imprimir carpetas, me va a dar la posibilidad de imprimir una planilla que va a incluir los nombres de los pacientes con sus respectivos números de historia clínica en papel. Para que aparezca información ahí, por supuesto, tengo que cargar los números de historia clínica en el sistema, ¿sí? Para que me aparezca. Los invito cuando hagan las pruebas sobre esta herramienta de demo, cuando hagan las pruebas de crear agendas, vayan pasando por todos los estados para ver qué funcionalidades se van activando en cada uno de los estados que toman las agendas. Las funcionalidades son bastante intuitivas, quizás algunas requieren de un poco de explicación, pero en general se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Vamos a meter turnos en esta agenda y vamos a meter turnos en una agenda de hoy. Para poder meter turnos en una agenda de hoy, lo que necesitamos hacer es publicar esa agenda, ¿sí? Vamos a publicar esta que aparece acá. Consulta de medicina general. Voy a hacer una observación sobre la agenda que me aparece arriba. Esta agenda tenía turnos para hoy a la mañana de 9 a 12. Como ya son las 13 horas, el horario de la agenda ya pasó.
Estos turnos no los voy a poder dar de la forma convencional a través del módulo de ventanilla. Voy a tener que publicar esta agenda. Fíjense que acá me aparece 0 turnos disponibles, no tiene ningún turno de ningún tipo, ¿sí? Pero, sin embargo, tiene todos los turnos desocupados. Eso quiere decir que los turnos para esta agenda los tengo que dar a través del botón de revisión, ¿sí? Vamos a hacer un clic acá en revisión, hacemos un clic en disponible, buscamos un paciente, lo seleccionamos el tipo de prestación que utilizó, porque estamos haciendo una carga retrospectiva, ¿sí? Vamos a seleccionar a qué prestación vino y vamos a seleccionar que asistió. Puede haber asistido, no asistido, o puede ser también que no tengamos información de esa prestación. Y me va a permitir en este módulo de revisión ingresar un diagnóstico CIE-10 para completar la codificación de esta agenda. No nos vamos a detener a explicar este apartado porque requiere de una explicación un poco más profunda. Por ahí es importante que si tenemos el perfil de gestión de pacientes, siempre nos comuniquemos con información sanitaria para consultar y pedir asesoramiento acerca de este módulo, ¿sí? Lo que quería mostrarles en realidad era cómo hacía para agregar un paciente en una agenda que ya pasó. Vamos a volver a la agenda, vean que ahora cambió de estado, dice pendiente de auditoría y me muestra el pacientito que agregamos recién desde el botón de revisión. Ahora sí vamos a pasar a la agenda de hoy de 13 a 16. Esta agenda todavía no pasó, ¿sí? Como esta agenda no pasó, todavía tengo turnos disponibles. Entonces voy a hacer un clic en publicar, confirmo. Y ahora para poder meter turnos en esta agenda, ven que no se habilita el botón de revisión porque no es la manera de meter turnos en esta agenda. Lo que tengo que hacer es usar el módulo de ventanilla citas. Entonces nos vamos a ir al punto de inicio donde veía todos los módulos y vamos a hacer un clic acá en ventanilla citas. Entro en ventanilla citas, busco un paciente. Siempre es mejor buscar el paciente por número de documento y no por nombre y apellido, porque cuanto más detalle tengamos para identificar un paciente, siempre va a ser mejor, ¿sí? Va a haber menos chances de cometer un error al momento de registrar un paciente en una agenda. Cuando seleccionamos el paciente nos va a mostrar una serie de botoncitos que nos van a servir para diferentes cosas y sobre el panel derecho nos va a mostrar información que tiene que ver con el paciente. Todos los datos filiatorios, domicilio, contacto y nos va a dar la posibilidad a su vez de modificar alguno de estos datos si necesito modificar o actualizar, ¿sí? Muy importante siempre mantener actualizados los números de contacto y el domicilio del paciente. En la solapa turnos vamos a poder ver todos los turnos que tiene el paciente, ¿sí? Que todavía no consumió. Vamos a poder registrar cuál es la obra social que va a utilizar para cubrir esa prestación y a su vez tenemos algunas funciones que tienen que ver con el recupero de esas prestaciones, ¿sí? Con la facturación. Uno de los botones que nos aparece en este apartado es el de liberar turno. Cuando yo libero un turno, lo que estoy haciendo es dejar disponible ese horario para otra persona, ¿sí? Generalmente esto se da cuando el paciente llama o se comunica para decir que no puede asistir al turno, entonces lo liberamos y nos queda disponible ese horario para dárselo a otra persona. En la solapa que dice historial vamos a poder ver el historial de turnos que tiene este paciente, dónde se atendió, bajo qué prestación, qué profesional lo atendió, ¿sí? Todo el historial de turnos que tenga ese paciente. Y acá en la solapa carpetas tenemos la posibilidad de configurar el número de carpeta si es que tiene algún número de carpeta papel en ese efector, ¿sí? Algún número de historia clínica papel. En este caso no vamos a poner nada, pero podríamos guardarlo si quisiéramos. Bien, vamos a volver acá a los datos del paciente. Vamos a ir a estos 3 botones que nos aparecen acá. El primer botón que nos aparece nos va a servir para dar un turno, ¿sí? Vamos a hacer un clic ahí y nos va a llevar a un panel de turnos donde vamos a poder elegir la agenda que tengamos disponible o publicada para poder dar turnos. Este botón que aparece acá es para generar una solicitud. Si yo hago un clic en ese botón y voy acá donde dice cargar solicitud nueva, puedo cargar una solicitud de interconsulta o una solicitud de un turno autocitado para ese paciente,
¿sí? Completo todos los datos que me pide, puedo incluso hasta adjuntar un archivo, guardo y la solicitud queda generada desde el punto de inicio de ventanilla. Este otro botón que nos aparece por acá es el botón que sirve para activar la aplicación móvil al paciente. Si el paciente desea utilizar la aplicación de Andes en su celular, vamos a completar en este campo el número de teléfono y en este un correo electrónico válido, ¿sí? Cuando hacemos un clic en enviar código o en reenviar código, al paciente le llega un correo con un código de activación que le va a servir para poder activar su aplicación móvil, que la va a descargar desde Google Play Store y la va a poder activar ingresando con su correo electrónico y el código de activación. Volvamos a el punto donde dábamos el turno, ¿sí? Vamos a hacer un clic acá donde dice dar turno, vamos a pasar al panel de turnos. Sobre este margen derecho me van a aparecer las últimas búsquedas que hice de agendas y acá dos campos de búsqueda que me va a permitir buscar la agenda por el tipo de prestación o por el equipo de salud. Y acá voy a poder navegar en los meses que tengo agendas habilitadas, ¿sí? Vamos a poner acá tipo de prestación. Podría poner acá consulta de medicina general o seleccionarla de acá si la tengo en búsquedas recientes. Como no la tengo, la vamos a buscar desde acá. Medicina general. Selecciono consulta de medicina general y me van a aparecer las agendas disponibles que tengo para poder dar ese turno. Vamos a usar la agenda que tenemos hoy a la tarde. Hacemos un clic ahí. Se selecciona de color azul cuando la tengo seleccionada y de color verde cuando no la tengo seleccionada, ¿sí? Con estos botoncitos que nos aparecen acá podemos ocultar los sábados y los domingos si nos resulta más práctico ver el calendario así, o los días que tengo agendas que ya no le quedan turnos. Si alguna de estas dos agendas estuviese completa, aprieto acá y esa agenda no me la mostraría, ¿sí? Vamos a hacer un clic entonces en el día 15. Tengo 6 turnos disponibles para dar, que son del día. Acá me muestra el tipo de prestación, me dice que la agenda está publicada y me muestra el nombre del profesional. Si yo tengo más agendas ese día que estén publicadas y que sean de otros profesionales, pero del mismo tipo de prestación, porque recuerden que busqué ese tipo de prestación, me va a aparecer acá un botón que me va a permitir navegar entre las agendas que tengo disponibles, ¿sí? Como en este momento tengo solo una, me muestra solo una. Selecciono el horario que deseo, me va a mostrar todos los datos del paciente. Puedo poner o no un motivo de consulta, este campo no es obligatorio. El turno doble quiere decir que si el turno que continúa al turno que estoy seleccionando está disponible, puedo ocuparlo, ¿sí? Esto es para aquellos pacientes que por ahí requieren un poco más de atención, entonces le podemos poner turno doble y ocupa 2 horarios juntos. Turno telefónico me va a indicar que el turno que estoy dando en este momento lo estoy haciendo vía telefónica, ¿sí? Tengo al paciente en el teléfono, le estoy dando un turno y voy a indicar que el turno se le dio telefónicamente. El número de celular lo puedo completar o lo puedo actualizar. El número de carpeta lo mismo. Y acá podría ingresar una nota. Esta nota que yo puedo ingresar acá en la nota del turno, la puede ver el profesional, ¿sí? Al momento de atender al paciente, el profesional va a poder ver el icono que representa una nota, acercando el mouse va a poder ver lo que dice, ¿sí? Acá tengo dos opciones, o puedo ir para atrás, cambiar el horario, si el paciente me dice que este horario no le queda bien, puedo volver y cambiar, elegir otro, o puedo confirmar. Si yo hago un clic acá donde dice no se asigna turno, sale de esta pantalla y el turno no se asigna. Vamos a confirmar este turno. Y ahí el sistema me va a devolver a la pantalla donde estaba antes, que es la pantalla del punto de inicio de ventanilla. Y acá debajo me aparece el turno que le acabo de dar, ¿sí? Acá puedo seleccionar el tipo de prepaga que tiene el paciente. Puedo hacer todo el proceso que tiene que ver con la facturación. Y acá tenemos otras funciones según el estado del turno, ¿sí? Puedo dar la asistencia si no la tiene marcada, como es el caso de este turno. Puedo liberar el turno y en el caso de que la asistencia ya esté marcada en el paciente, podría quitar la asistencia, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa si quiero dar un turno a un paciente que todavía no está registrado en Andes. Recuerden que en el módulo MPI veíamos que el primer paso para poder operar en el sistema es ingresar un paciente, ¿sí? Vamos a suponer que viene un paciente
me dice su número de documento, el sistema lo busca y no lo encuentra. Acá también tengo la posibilidad, al igual que en MPI, puedo ingresar un paciente, ¿sí? Para ver de qué manera ingresar un paciente, les recomiendo, si todavía no vieron, la capacitación de MPI para ver cómo se hace. Una vez que el paciente se agrega, ya lo voy a buscar, me va a aparecer y las funciones van a ser exactamente las mismas. Vamos a volver al gestor de agendas para hacer la muestra de cómo se debería suspender una agenda y reasignar los turnos. Vamos a seleccionar la agenda del día de hoy. Vamos a suponer que esta agenda se suspende, se cancela la atención. Suspendo, voy a indicar el motivo de suspensión. Puede ser porque pasó algo con el consultorio, o puede ser porque el profesional no puede asistir, o puede ser algo con respecto a la organización del centro de salud o del hospital, ¿sí? Vamos a seleccionar que el motivo de la suspensión es profesional, vamos a confirmar y ahí la agenda me queda suspendida, ¿sí? Ya con esta agenda no puedo hacer nada, no puedo meter más pacientes en esta agenda. Para poder reasignar este turno, vamos a hacer un clic acá en este botón que se me activó al haber suspendido la agenda. Acá nos va a mostrar el paciente que tenía turno ese día, selecciono el paciente y me va a mostrar la agenda que tengo disponible a futuro para poder reasignar el turno, ¿sí? Esta agenda tiene como profesional a Busto García y la agenda que me está ofreciendo tiene como profesional Antinao, ¿sí? No importa el profesional que atienda la agenda, me va a mostrar todas las agendas que tengan el mismo tipo de prestación de la agenda que cancelé. Entonces ahora, para poder reasignar un turno, voy a seleccionar cualquiera de estos horarios que el paciente me diga que le conviene, selecciono, confirmo y ahí me figura que el turno ya fue reasignado, me dice cuál era la agenda origen y hacia cuál se derivó ese turno, ¿sí? Este botón que aparece acá tiene la misma funcionalidad que el botón de enviar mensaje que configurábamos en la agenda, sirve para enviar un mensaje al paciente avisándole que el turno se reasignó, ¿sí? Bien, vamos a volver al gestor de agendas. Ya pudimos ver la mayoría de las funciones que tiene este módulo. Todo lo que tiene que ver con auditoría de agenda, revisión de agenda y codificación de las agendas no lo vamos a ver en esta capacitación. Si estás viendo este video y tu área es o tiene que ver con gestión de pacientes, te recomendamos comunicarte directamente con Información Sanitaria para poder sacarte todas las dudas con respecto a la auditoría de agenda.